invitarles a los que tienen Biblia que abran su Biblia conmigo en Primera Epístola de Juan, capítulo 3. Primera Epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4, 5 y 6. Vamos a ir rápidamente, leemos estos versículos y recibimos el pensamiento que el pastor va a transmitir hoy en el nombre del Señor. Amén. Recuerde que vamos a hablar del pecado, muy importante tema para que la iglesia conozca más de esta doctrina. Mi objetivo al predicar del pecado durante este mes es que como iglesia aprendamos a ver el pecado como Dios lo ve. Amén. Usted aprenda a ver el pecado no como el mundo lo ve, porque el mundo ve el pecado como algo normal, sino que usted aprenda a ver el pecado como Dios ve el pecado. Amén. Y usted entienda que el pecado realmente tenemos que hacerlo a un lado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, 5 y 6. Leo a favor de ustedes. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Digan conmigo: Señor Jesús, esta palabra es para mí, estoy seguro. Por eso hoy la recibo y la atesoro en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. A través de estos versículos quiero compartir un mensaje que he llamado la desgracia del ser humano. ¿Cómo se llama este mensaje? La desgracia del ser humano. Mire que está solo, dígale: esta noche vamos a hablar, dígale, esta noche vamos a hablar sobre la desgracia del ser humano. Usted creerá que su mayor desgracia fue la decisión que tomó y que le salió muy cara. Usted creerá que su mayor desgracia fue una inversión económica que usted hizo donde salió perdiendo. Usted creerá que su mayor desgracia fue una enfermedad que le cayó en el cuerpo, pero esa no es la mayor desgracia de los seres humanos. Amén. La mayor desgracia del ser humano, damas y caballeros, es el pecado. Esa es la mayor desgracia del ser humano. Así que ese es el mensaje de hoy, la mayor desgracia del ser humano. Y quisiera comenzar de esta manera. Un pastor estaba exhortando fuertemente a la iglesia y le decía a los hermanos: estamos mal, le estamos fallando a Dios, porque cada uno de ustedes, hermanos, ha dejado de confiar en Dios por confiar en la suerte. Y muchos de ustedes están apostando su dinero en la lotería y en el chance. Y yo estoy seguro, decía el pastor, que si alguno de ustedes cuando se acuesta a dormir se sueña con el número 15 o con el número 27 o con el número 34, al otro día se despierta y lo primero que hace es jugar su dinero a esos números en la lotería o el chance. Y eso está mal, hermanos, porque hay que confiar en el Señor. Terminó el mensaje y se le acerca una hermanita y le dice: pastor, qué palabra tan tremenda, pero ¿me puede recordar los números? Es que están tan bonitos para jugarlos en un chance. Damas y caballeros, la insensatez y lo necio del ser humano es lo que nos empuja a desear y a hacer aquello que se nos prohíbe. Pasó con Adán y Eva. Lo que les estaba prohibido fue precisamente lo que hicieron. Pasó con otros personajes bíblicos. Lo que se les prohibió fue exactamente lo que hicieron. Y sigue ocurriendo hoy con toda la humanidad. Lo que se les prohíbe a los seres humanos es precisamente lo que hacemos. De ahí sale un dicho popular que dice que lo prohibido es lo más apetecido. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Los que están de acuerdo con eso son unos necios. Es una verdad
pero es una verdad necia, testaruda, insensata. Lo prohibido es lo más apetecido. Y para acompañar ese dicho, le acuñaron otro que dice: nadie aprende por cabeza ajena. Por eso la muchacha le dice a la mamá: mamá, no me regañe, déjeme hacer lo que quiero hacer. Usted también pasó por ahí. Nadie aprende por cabeza ajena. Déjeme estrellarme, déjeme experimentar, déjeme vivir. Provoca cogerla ahí. Mire, es falso que nadie aprende por cabeza ajena. Yo le voy a decir quién no aprende por cabeza ajena y quién sí. El necio no aprende por cabeza ajena. El necio tiene que estrellarse. El necio tiene que darse duro contra el mundo. Pero en cambio el sabio sí aprende por cabeza ajena. El sabio ve en los otros su vida, su comportamiento, las consecuencias de sus actos, y toma consejo y no se mete por ahí. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Ese es el sabio. Así que el sabio se aprende por cabeza ajena. Si usted no aprende por el ejemplo de otros, usted es un necio. Y la versión Dios habla hoy traduce la palabra necio por estúpido. O sea, yo le traduzco esa oración. Si usted no aprende por cabeza ajena, perdóneme en este término, usted es un estúpido. Diga conmigo: Dios mío. Les devuelvo el regalo si quieren. ¿Quieren? Les devuelvo lo que me dieron. Pero yo vine a predicar la palabra del Señor. ¿Amén o no? El que no aprende por cabeza ajena es el necio. Pero si usted es sabio, usted toma consejo de los errores de otros y no se mete por ahí. Amén. En el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Juan dice claramente: todo aquel, ¿cómo dice? Todo aquel, ojo, o sea que esto es para todos. Esto que voy a decir es una regla para todos los seres humanos. Dice la palabra: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Infringe es viola la ley. Ahora, ¿a qué ley se está refiriendo Juan? No se está refiriendo a leyes civiles, no se está refiriendo a leyes de tránsito, se está refiriendo a la ley de Dios. Juan dice: todo el que viola, todo el que infringe, todo el que pasa por encima de la ley de Dios comete pecado. Porque el pecado es violación, es infracción de la ley de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la ley de Dios? La ley de Dios son los mandamientos que usted y yo conocemos, los 10 mandamientos bíblicos. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de Jehová tu Dios. Número 2, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, mas al séptimo reposarás. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio ni mentir. No codiciarás la mujer de tu prójimo ni los bienes de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos de la ley de Dios, que según Jesús, esos 10 mandamientos se pueden cumplir desde el amor. Cuando usted aprende a amar a Dios y amar al prójimo, cumplir los 10 mandamientos no es una tarea difícil. Cuando usted aprende a amar a Dios y al prójimo, cumplir los 10 mandamientos se vuelve una tarea sencilla. Es más, se vuelve un deleite para usted cumplir los 10 mandamientos cuando usted aprende a amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, el pecado es contrario a la ley de Dios. El pecado va en contra de la ley de Dios. El término griego para hablar de pecado se dice hamartía. Hamartía es un término griego que traduce errar al blanco. Esa es la definición griega del pecado: errar al blanco.
Quiere decir que el blanco son los mandamientos de Dios. Y usted y yo tenemos un arco y una flecha. Y cuando disparamos la flecha, erramos al blanco. Pero nótese una curiosidad. Usted y yo erramos no solo porque no seamos capaces de dar al blanco, sino que muchas veces erramos voluntariamente. No le queremos dar al blanco. Se nos ocurre más bien pecar en lugar de obedecer los mandamientos del Señor. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén, ¿sí o no? Ahora, teológicamente existen dos clases de pecado. Ojo que aquí están presentes los dos clases de pecado. Los puedo ver. Dos clases de pecado existen según los teólogos. El primer pecado es el pecado innato, o también llamado el pecado original. Y el segundo pecado es el pecado adquirido, o también conocido como el pecado voluntario. En cada uno de nosotros que estamos aquí esta noche están presentes esos dos tipos de pecados: el pecado innato o el pecado original, y el pecado adquirido, o también llamado pecado voluntario. Hablemos de esos dos y nos vamos para la casa. Así de sencillo, ¿amén o no? Comencemos con el pecado innato, el pecado original. Para comenzar, me gustaría decir que el pecado original no es una mancha o una cicatriz que uno tiene por ahí en el cuerpo. Eso no tiene nada que ver con el pecado original, ¿cierto? Yo tengo una cicatriz en el hombro y alguna vez alguien me dijo: esa es la marca del pecado original. Y yo fui a preguntarle a mi mamá: mamá, ¿está la marca del pecado original? Y dijo: no, esa es la vacuna de nacimiento. Es cosa muy diferente. Nada que ver con eso. El pecado original o innato es una condición pecaminosa con la que todos los seres humanos nacemos. Ese pecado innato es una herencia espiritual de nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva. ¿Me siguen, sí o no? La Biblia dice en Romanos 5, versículos 18 y 19, que por la transgresión de uno, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, a toda la humanidad. Versículo 19 dice que por la desobediencia de uno, sigue hablando de Adán, todos fueron constituidos pecadores. ¿Me siguen, sí o no? Es decir, que cuando Adán y Eva pecaron, ellos creyeron que el pecado podían resolverlo ahí nomás, pidiéndole perdón al Señor. Pero lo que olvidaron es que ese pecado que cometieron no solo trajo consecuencias para ellos, sino para toda su descendencia. Porque en adelante, todo ser humano que nace sobre la tierra iba a venir a este mundo con una condición pecaminosa aquí adentro. Bueno, no me pregunten dónde, pero aquí adentro está. Es una inclinación hacia lo malo. De manera que al ser humano casi que nadie tiene que enseñarle a hacer lo malo, porque él viene como con ese chip incorporado. Mi niña de 2 años toma una moneda, sabe que es de papá, la esconde, y como yo la alcanzo a mirar, le digo a mi hija: ¿qué tienes ahí? De inmediato manda la mano hacia atrás y me dice: nada. Y yo le digo: tienes una moneda, ¿cierto? Y ella me dice: no, paren ahí. ¿Quién le enseñó a mentir a mi hija? Nadie. Pastor, ¿será usted? No, yo no le enseño a mentir a mi hija. Nadie le enseñó a mentir a mi hija. Lo que pasa es que mi hija ya viene con la herencia de los primeros padres, que son Adán y Eva. Ella ya trae una inclinación en su alma hacia el pecado. Nadie le enseñó a mentir, nadie le enseña a pecar. Ya viene inclinada hacia allá. Entonces, el pecado original es una herencia que todos traemos. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, aclaro que teológicamente, por el pecado original, nadie se condena. Porque el pecado original realmente no te hace culpable a ti delante de Dios. Es decir, tú no tienes la culpa
de heredar esa mancha, si podemos llamarlo así, de tus primeros padres. Es decir, Dios no te va a culpar por el pecado original, porque eso es una herencia de Adán y Eva sobre ti. Él no te va a culpar por eso. Abro paréntesis. Existen otras versiones, otras doctrinas, como la iglesia tradicional, que enseña que si a los niños no se les bautiza, entonces cuando mueran, como tienen el pecado original, se van a ir al limbo. ¿Y qué es el limbo? Ahí sí me dejaron en el limbo a mí. ¿Qué es el limbo? Un hombre le preguntó a un sacerdote: Padre, ¿dónde está el limbo? El sacerdote le dijo: el limbo está junto al purgatorio. Y luego le preguntó: Padre, ¿y dónde está el purgatorio? Y el sacerdote dijo: el purgatorio está junto al limbo. Es la única explicación que hay para hablar del purgatorio y el limbo, porque no existe, no está en la palabra de Dios, no se encuentra registrado en la Biblia, ni limbo ni purgatorio. Escúchame acá: cuando un niño muere, aunque es pecador, porque escuchen esto, un niño es pecador. Ezequiel es un pecador, pero sin pecado. Todavía no tiene pecados voluntarios, pero ya es un pecador, porque heredó de sus primeros padres esa condición pecaminosa. Sin embargo, si un niño llegase a morir, no se condena, porque su pecado original no lo culpa delante de Dios. ¿Me siguen, sí o no? El niño va al cielo. ¿Cuántos dicen amén a esto? El niño va al cielo a estar con el Padre Celestial. Así que el pecado original es solamente una condición que nos inclina a pecar, pero no nos culpa delante de Dios. Amén. Y número 2, los pecados o el pecado adquirido, el pecado voluntario. Es muy sencillo. El pecado adquirido, ese sí es el pecado que usted y yo conscientemente, voluntariamente, a sabiendas de lo que puede pasar, lo cometemos. Ese es el pecado adquirido, el pecado voluntario, que usted sabe que es malo, que usted sabe que desagrada a Dios, que usted sabe que transgrede la ley de Dios, pero aún así lo comete. Ese pecado, damas y caballeros, se reconoce como pecado adquirido, pecado voluntario, y ese pecado sí nos hace culpables delante de Dios. ¿Me siguen, sí o no? Si alguien muere sin arrepentirse de sus pecados adquiridos, si alguien muere sin arrepentirse de sus pecados voluntarios, se condena, va a ir al infierno, porque los pecados adquiridos sí nos hacen culpables delante del Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén, ¿sí o no? Es así, hermanos. Los pecados adquiridos voluntarios son esos que usted y yo sabemos que están mal, pero aún así los hacemos. Casi que en alguna medida, a cierta edad, uno ya va siendo consciente. Eso es un poco subjetivo, porque uno no sabe hoy con exactitud a qué edad los niños ya son verdaderamente conscientes de su realidad. Anteriormente, en mis tiempos, uno venía a ser consciente del mundo que lo rodeaba como a los 23 años. Uno era perdónenme el término, uno era un bobo. Uno no sabía el mundo que lo rodeaba. Uno era una inocente criatura del Señor. Hoy, los niños, no sé si decir que a los 6 es muy exagerado, pero los niños a los 9, 10 años, algunos tienen un mundo que uno dice: estos berraquitos ya saben qué es bueno y qué es malo. No me pregunten si son culpables o no delante del Señor, porque sería muy difícil responder eso. Pero el Señor conoce nuestra conciencia y sabe cuándo realmente ya somos conscientes de nuestros pecados o cuándo no. Amén. Por lo menos todos los que estamos aquí, exceptuando los niños, sí somos conscientes, para que usted no se pase por inocente, ¿oyó? Lo que usted ha cometido o lo que usted está cometiendo, que sabe que está mal delante de Dios, míreme acá, porque está la palabra de Dios para ti esta noche. Si no lo arreglas y te mueres, te vas a condenar, vas a ir al infierno.
Y esto no es un juego, eso es un fuego, ¿sí o no? Si tú eres consciente del pecado que estás cometiendo y no lo arreglas y mueres en ese pecado, te vas a condenar. Y eso no es lo que el Señor quiere para ti. El Señor quiere tu salvación. Pero si no corriges ese pecado voluntario que estás cometiendo, ese pecado adquirido, te vas a condenar. ¿Bien? Ese es el pecado adquirido. Que yo sé que es lo bueno y que es lo malo. Que mamá me decía a mí, Wilditor, no le levante la falda a las niñas, eso está mal. Curiosamente yo le repetía a mi mamá, eso está mal. La teoría la sabía muy bien, pero el pecado original en mí, inclinándome, sí, levántele la falda a las niñas, y me iba. Pero yo ya sabía que estaba mal porque mi mamá me corrigió y me dijo, eso está mal. Y yo a sabiendas lo hacía. Así funciona el pecado adquirido. Dios te dice, no mientas, pero tú mientes. No robes, pero tú robas. No adulteres, pero tú adulteras. No mates, pero tú matas. Honra a tu padre y a tu madre, pero tú los deshonras. Y tú sabes que Dios está ordenando eso. Ese es el pecado adquirido, voluntario. Y te condena ese pecado si no te arrepientes. ¿Me siguen, sí o no? De esta manera podemos decir que Dios no condena a nadie. Es más, ni siquiera Satanás condena a alguien. Satanás no tiene esa potestad. Es tu propio pecado el que te condena. Y en ese sentido, eres tú el que te condena solito. Dios no te condena. Dios te mostró el camino, sus mandamientos. Dios te mostró el camino a Jesucristo. Síguelo. Pero si no lo quieres seguir y el día de mañana te condenas, no fue Dios el que te condenó. Fue tu propio pecado. Fuiste tú mismo el que te condenaste solito. ¿Me siguen, sí o no? Dijo Carlos Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores: si cuando pecas no te lamentas amargamente, eres heredero del infierno. Te lo repito. Si cuando tú pecas te da lo mismo 8 que 80, todo es normal, todo el mundo lo hace, tienes un problema serio. Porque el que peca y no se lamenta amargamente por el pecado que comete, es heredero del infierno. Ese es su destino, el infierno. Así que mis amados hermanos, hoy quiero invitarles para que reconozcamos cuál es la mayor desgracia del ser humano. La mayor desgracia del ser humano es el pecado. Y tú y yo necesitamos aprender a ver el pecado como Dios lo ve. Amén. El pecado es algo terrible. Aún el pecado original que no nos condena sigue siendo terrible, porque si bien no nos condena, nos empuja, nos inclina hacia la maldad. Y nuestros pecados adquiridos y voluntarios son los que nos llevan, decía mi abuela, a la paila mocha. Así que les invito hoy para que consideremos cómo estamos delante de Dios. Termino con esto. Un pastor predicó y mientras enseñaba el mensaje le preguntó a los hermanos: ¿quién mató a Jesús? Algunos respondieron: pastor, realmente a Jesús lo mató Judas, porque Judas lo vendió, lo traicionó. Así que él es el traidor, él es el culpable. Otros dijeron: no estamos de acuerdo. A la verdad, si usted examina bien, a Jesús lo mató Barrabás, porque él era un preso culpable y aceptó salir libre a cambio de Jesús, que era inocente. Así que ese es el culpable. Pero luego otros, sonriendo, dijeron: nada de eso. El verdadero culpable de la muerte de Jesús fue Poncio Pilato, porque él tenía la autoridad para dejar libre a Jesús o para castigarlo en la tortura de la cruz. ¿Y usted qué piensa, pastor?
El pastor, sonriendo, miró a todos y les dijo: a la verdad, todos ustedes mataron a Jesús. Ustedes y yo somos los culpables, porque Jesús vino a morir por nuestros pecados. Así que usted y yo somos la causa por la que Cristo tuvo que ir a la cruz. Y en lugar de enaltecernos y rebelarnos contra Dios, lo que tú y yo deberíamos hacer realmente es humillarnos, reconocer lo que Él ha pagado por nosotros y renunciar a nuestros pecados que tanto dolor le causaron a nuestro Señor Jesús. Amén. Dice Juan: y sabéis que Él apareció para quitar el pecado. Jesús no solo nos limpia del pecado, Él quita el pecado de tu vida. Y no solo esto, sino que además Jesús te da la victoria sobre el pecado. Porque el apóstol Juan dice: el que permanece en Él no peca. Así que si tú quieres ser libre de esos pecados que te pueden condenar, en tus fuerzas no vas a ser capaz. Necesitas venir al Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados, quita de mí esta maldad que me empuja a pecar y a ofenderte a ti, Señor. Quiero que cierres tus ojos un momento y oremos al Señor. Padre, te damos gracias